Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Buenas tardes, bienvenidos hoy al Teatro de las Emociones. Hoy vamos a tocar 5 aspectos que no debes hacer si quieres ser empática o empático. Entonces, vamos a hacer sobre todo una práctica. Pero para empezar la práctica vamos a hablar de qué es la empatía. La empatía, su definición aparece, que me parece muy linda, la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Entonces, nosotros comúnmente se habla de la empatía como ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. No, vean que aquí dice participación afectiva en la realidad ajena. Es decir, necesitamos abrirnos, es una invitación a abrirnos a lo que le pasa al otro. No solo quedarnos con nuestra realidad, sino abrirnos a lo que le pasa al otro. Y nosotros podemos tener muchas veces la intención de hacer esto, pero en la comunicación no necesariamente ocurre así. Entonces hoy vamos a practicar 5 formas de interrumpir la empatía, porque a veces se habla mucho de cómo hacerlo, pero no reconocemos cómo es que estamos interrumpiendo la empatía. Entonces aprender estas cositas es bien interesante y a mí me parece la verdad divertido, ¿no? Uno se divierte porque se queda uno reflejado claramente en todas esas ocasiones en que teniendo buena intención realmente interrumpe la empatía y la comunicación con los demás. Entonces, primero voy a explicar esas 5 maneras, luego vamos a ir a una práctica, vamos a comentar entre todos, luego vamos a ver los puntos opuestos, es decir, vamos a entrenar un poquito el cómo hacerlo para mantener la empatía. Entonces, mira, si tú quieres tener problemas de comunicación con alguien, acepta hablar sin desear hablar. Si todas esas formas en que contestamos sin saber qué nos dijeron, sin que tenemos afán, sin que el otro sepa que tenemos afán y entonces como que salimos del paso, pues, que contestamos simplemente por responder algo, o sea, ni sé qué me dijeron, ni sé qué estoy diciendo, pero digo, bueno, sí, Virginia. Ah, sí. Y ella se queda con una respuesta que no sabe si yo la oí o no la escuché o qué. El segundo punto, bien interesante, si quieres tener problemas, descalifica al otro. Ay, no, eso que dice Gustavo, a mí no me parece realmente tan importante. Descalificar es decir algo que le quite importancia a lo que el otro dice o que diga que es poco válido. Incluso si digo, bueno, lo que dijo Gustavo, sí, pero miren, realmente lo importante y lo cierto es tal cosa. O decir, eso no es nada, a mí me ha ido peor, Gustavo. Sí. Eh, o bueno, pero realmente yo leí que lo cierto es tal cosa, ¿sí? Entonces estoy quitándole prestigio, validez, importancia a lo que Gustavo haya expresado. Lo otro que podemos hacer para tener dificultades es hacer un monólogo alterno. Entonces viene Virginia y me dice, ah, imagínate que tuve una conversación importante con mi hermano y él está en tal dificultad y yo digo, ay no, pero si tú supieras la mía y le empiezo a contar de la mía. O le digo, cuando a mí me pasó eso que le pasa a tu hermano, a mí me ocurrió esto y me pasó lo otro y me quedo yo hablando de lo que me pasó a mí y de lo que pienso yo, pero no de lo que me habló Virginia, ¿sí? Y incluso me puedo quedar callada y esperar a que ella vuelva y hable de lo de ella y yo vuelvo y hablo de lo mío. Y vamos alternando así, cada una habla de sí misma. Es tipiquísimo eso.
Sí. Entonces, un monólogo alterno, sí, es divertido ver estos Sí, puntos sí, porque sí. son muy comunes, ¿no? Y Ajá. entonces, finalmente, Virginia como que se desahogó, pero yo no recibí su mensaje realmente, ¿sí? Es decir, que cada Eh, uno sigue con su mismo tema hablando y el otro también, y pueden estar 3 o 4 interacciones hablando cada uno exacto, solo. Pues, exacto, sí. Sí, lo que Entonces, bien curioso. Y lo otro es, sigue en lo tuyo. Sí, el cuarto, podríamos llamarlo, sigue en lo tuyo, es decir, no hagas nada ante el otro. Así el otro va a creer que no existe para ti. Esto se llama desconfirmación. Es el castigo emocional más intenso en términos de comunicación. Es como que llega Virginia, prende su cámara y nosotros decimos, los que ya estábamos, los tres primeros que decimos, ay, bueno, seguimos aquí los tres, entonces, para la sesión de hoy, ¿sí? Y es muy común, alguien llega, saluda y nadie le responde, ¿sí? Se despide y nadie le responde. Ese es uno de los castigos emocionales más intensos y muy usados en diferentes grupos, ¿no? O llega alguien, saluda y yo sigo acá ocupada en lo mío. Lo otro no existió para mí. Es muy diferente a hacer de cuenta que no me importa, ¿sí? Que por ejemplo yo esté enojada con Luz Marina y yo veo que Luz Marina se conecta y entonces tuerzo la cara o miro para otro lado. Ese es un mensaje que le dice a Luz Marina, me importas, me di cuenta que estás acá. Perdón, yo me conecto acá el equipo. Si yo reacciono o de una vez hago así algo, por lo menos Luz Marina dice, ah, se dio cuenta que llegué, ¿sí? Y le estoy diciendo, llegaste. Entonces, al menos, ahí sí como ahí, no sé si al otro lado del mar llega una canción que dice, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hace menos daño, esa canción expresa muy bien que hace menos daño cuando yo me comunico y le digo al otro, existes, aunque me incomodes, que decir no existes para mí. Sí, es bien fuerte. Entonces, desconfirma es otra forma de generar inconvenientes en las relaciones. Y sí, la los niños última, el muchas quinto, veces, no, pequeño paréntesis aquí, los sí, niños a veces prefieren que al portarse mal llaman la atención portándose mal, aunque les regañen, pero al menos son atendidos por el regaño, por el enojo, que si no estarían indiferentes, ¿no? sí, lo has descrito perfectamente y esos niños un día crecen y siguen igual. Bueno, Sí, buscando esa forma de llamar la atención, aprendieron que es la sí, forma de llamar la atención. sí, claro, porque así les funcionó. Yo he tenido estudiantes así. Entonces, cuando ya llega el momento de un castigo, de mandarlo a una sanción jurídica en la universidad o algo, entonces ahí sí quedan como satisfechos, como tranquilos de que ya fui visto, ¿sí? Entonces quedamos con una programación completamente inversa a lo que es una comunicación directa, de corazón abierto, de reconocernos mutuamente. Entonces vamos para el quinto. Rechaza la diferencia. Y esto es desde diferentes puntos de vista. El cerebro, el sistema nervioso central capta nuestras diferencias. Diane Hamilton lo describe muy bien en su libro Conversaciones compasivas. Entonces, si por ejemplo yo miro a Virginia y digo, uy, somos de edades distintas, entonces mi cerebro ya capta una diferencia y dice, podría haber peligro. O sea, el sistema nervioso está siempre capturando aquello que pueda ser calificado de riesgoso, en principio, para protegernos, pero cuando estamos desde la protección, lo que hacemos es atacar. Entonces, muy probablemente yo podría empezar a criticar o a juzgar, o por ejemplo, si digo,
Luz Marina puede estar en otro país, es de otra cultura. Uy, lo capto, ya hay una diferencia. O si tenemos diferente color de piel, una diferencia. O si tenemos diferente profesión, una diferencia. O si empezamos a hablar de política y resultamos teniendo ideas distintas, entonces, y ese es un tema muy, muy álgido ahora y muy vívido, ¿no? Como que sabemos que si una persona tiene un discurso más o menos de izquierda y la otra tiene un más o menos de derecha, o que se pueda calificar así, de una vez el sistema nervioso activa todo el cuerpo y empieza todo un diálogo distinto de defensa personal y ataque por si acaso, ¿sí? Entonces, y así con discursos que parezcan diferentes, ¿no? Sobre economía, sobre política, sobre diversos conocimientos, ¿no? Psicología, sobre, bueno, la forma de construir una casa. Esto puedo aplicar para distintos temas. Entonces, si quieres tener dificultades en las relaciones, rechaza la diferencia, interpela, critica, juzga, trata de tener la razón, ¿sí? Y demostrar que tu punto de vista es mejor. Y eso, te garantizo, te va a traer dificultades. ¿Sí? Entonces, sí. Lo voy a aplicar ahora mismo. Entonces, esos son los 5 puntos. Vamos a hacer la siguiente práctica. Van a estar en grupo pequeño. Yo no sé, Gustavo, si quieras unirte para que conversen los 3. La idea... La idea es que puedan tener una conversación. Alguno puede poner un tema, empezar a conversar sobre algo que le implique una postura personal, por ejemplo, una dificultad que hayan tenido con alguien en el trabajo, en la familia o con amigos. No es necesario dar nombres y apellidos, ¿sí? Se pueden cambiar los nombres y comentar algo como para ganar la opinión de las otras personas, alguien que ponga el tema, por ejemplo, Gustavo, por poner, no tiene que ser, pero para dar el ejemplo, cuenta la situación y Virginia y Luz Marina, entonces van a seguir la conversación y van a intercalar estos tips, ¿sí? Entonces, en algún momento una se da cuenta que Gustavo ni está ahí, después otra quiere tenerle la razón por encima de la de Gustavo y van intercalándose así, sin avisar, ¿sí? Y tienen una conversación de ese estilo y mientras tienen esa conversación, la invitación es a que se vayan dando cuenta qué ocurre con el cuerpo, qué ocurre con la conversación. ¿Qué ocurre aquí? Claro, sabemos que estamos haciendo un ejercicio, pero vamos a comentar después de qué ocurre cuando este tipo de cosas se hablan. Y pueden ser no solo hacia la persona que pone el tema, sino entre todos, entre los otros también, porque empiezan a comentar y a opinar. ¿Queda clara la instrucción? ¿Hay alguna pregunta sobre el ejercicio? No, está claro. Okay. Sí, yo sí. A mí lo que me faltó, el punto 1, no me quedó claro. Okay. El primero es acepta hablar sin desearlo. Por ejemplo, ¿y esto qué era? Hablar sin desear. Ah, sí, Gustavo, ese es el punto. Sí. Es hablar sin... Por ejemplo. Ajá, sí. Vale. El segundo, descalifica, quítale valor a lo dicho. El tercero, haz monólogo alterno. El cuarto, sigue en lo tuyo. Y el quinto, rechaza la diferencia. Es decir, esto de acepta hablar sin desear es cuando el otro te habla y a ti no te interesa y, bueno, contestas con monólogo, eso sería esa cosa. Contestas
cualquier cosa, pero no tienes ni idea de qué te están diciendo, no sabes a qué estás respondiendo, contestas Porque por no lo escuchaste al otro y contestas, ajá, sí, claro, tipo, contestas, pero no asumes el compromiso de la conversación, del tema, de mirar, de saber, ni vale. siquiera sí, de avisar que, no, que estás ocupado, ¿no? Vale, Pero respondes por el responder. clásico está la mujer ahí contándole algo al marido, el marido en el periódico, el estereotipo y lo tal, sí, sí, cariño, sí, sí, Sí. pero, O con el no sabes, fui control, con ¿no? mis O amigas con y lo que el... encontraba. Ajá, ujú, Ajá. sí, ajá, Bueno, y aquí le dicen responder como monólogos, con un sí, claro, ajá, con palabras ajá. cortitas, ajá. Entonces van a tener, yo creo que unos 8 minutos. Si sienten que ya se desgastó, pues salen de la sala, pero unos 8 minutos para 3 personas es un buen tiempo para que alcancen a interactuar. Y vuelven. Yo me quedo acá en la sala principal. Puedes ir a los grupos o yo estoy de anfitriona para armar los grupos. Lo que me No, pregunto es si dejamos la grabación. yo creo que ahí sí, paremos la grabación Ujú. y luego la volvemos. Por ejemplo, Entonces, bueno, sí, sigue. me preguntaba Diana qué es lo que más en la práctica que hicimos ahora, lo que más sentía es, por un lado, saber, no tanto el tema de interrumpir, que creo que es el tema del 3, hacer un monólogo paralelo, sino el que me rechacen con la mirada, ¿no? Y el ejemplo o sea, o que desatiende. En un momento Virginia levantó una cosa, estaba mirando ahí. Y me pasa también, bueno, con los móviles. Eso también es una cosa que hoy en día es muy, muy frecuente, que estás hablando con una persona y dice, a veces le suena el mensaje y se te pone ahí. Y eso la verdad es que me cuesta, ¿no? Pues yo tengo bien claro que es mucho más importante, debe ser la conversación que esto, ¿no? Y qué más, a ver. Bien, sí. Perdóname, hay algo que me parece interesante acotar allí, y es que no todas las personas tienen esa necesidad de sentirse miradas, Mm, mm, ¿sí? Porque de los 3 canales de percepción que tenemos, que es el visual, el kinético y el auditivo, visual de los ojos, kinético de movimiento y auditivo, pues el oído, las personas más visuales, que tienen más activo su canal visual, son las que más necesitan mirar y sentirse miradas. Entonces, si tú estás hablando con un músico, él está percibiendo todos los matices de tu voz cuando hablas, pero no puede que no te mire, porque está ahí conectado desde el oído, ¿sí? Con una persona que sea más auditiva. Yo, por ejemplo, he tenido una amiga que es muy auditiva y ella solo la saluda y ella sabe si yo estoy de buen genio, estoy triste, cómo estoy, es como si me viera completa, porque tiene muy desarrollado su canal auditivo. Entonces, esto es algo, y hay personas que son más kinéticas, entonces se están moviendo, ¿no? Pero todo el tiempo y están captando y están con el movimiento. Y esto también puede tener que ver con la forma en que nos comunicamos, pero es importante saber con quién estamos para poder conectar, porque tú, por ejemplo, que necesitas bastante conexión visual, si yo sé eso y empiezo a moverme, empiezo aquí a danzar, pues tú empiezas a sentir que yo no estoy contigo, ¿sí? Entonces, precisamente establecer la empatía es saber con quién estoy y que el otro sepa también con quién está, ¿no? Entonces yo puedo decir, ay, perdona, me muevo, pero es que estoy cansada y necesito moverme. Poderlo decir, ¿sí? Entonces a ti ya te da un referente. Es que esas son las cosas, son parte de las cosas no dichas dentro de sí. la comunicación. Y resulta que nosotros el vínculo con los demás lo establecemos no por lo que decimos, sino por el lenguaje, por el paralenguaje, el lenguaje no verbal, la prosodia, o sea, el ritmo al hablar, el tono de la voz. Con eso construimos vínculo, no con las palabras de texto, digamos, sino el contenido propiamente. El contenido ayuda
pero el contenido resulta que toma un significado u otro dependiendo de la situación, del contexto y dependiendo de cómo se diga y el momento en que se diga. Entonces puede cambiar de significado, ¿no? Por eso la palabra tonto, 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 puede Idiota. tener significados diferentes siendo la misma palabra. ¿No? Sí, o cuántas veces decimos, sí, ayer me lo pasé muy bien, fue el día más divertido de mi vida. Y, claro, y después el lenguaje verbal está diciendo una cosa y con las palabras otra, ¿no? Ahí nadie te va a creer que te lo pasaste bien. Exacto. Entonces, como hoy hablamos de la empatía, exactamente, si el lenguaje paraverbal, el lenguaje no verbal está No verbal, sí. No verbal. en incongruencia, perdón, en incongruencia con lo que decimos, pues entonces estamos enviando un doble mensaje o estamos enviando un mensaje de desconfianza, de incongruencia y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y nos fiamos más del lenguaje no verbal que del verbal. Es claro, porque con ese es que engaña menos. construimos vínculo con eso. Sí. ¿Algún otro comentario de Luz Marina o Virginia que quieran comentar sobre la práctica? Bueno, yo sí, porque, bueno, todo esto que tú nos platicaste lo sabemos hacer muy, muy bien, todos, porque lo hemos vivido en nuestras conversaciones, porque lo hacemos nosotros o porque lo hacen otros, ¿no? Entonces, yo sabía representar muy bien el papel, pero yo sí me sentí de lo peor, la verdad. Yo corporalmente sentía así, cuando yo le estaba tratando de rechazar así a Gustavo, y yo lo veía como que él no, yo más fuerte para hacerlo sentir más mal. Sí. Entonces, no, pero yo tengo un sentimiento de verdad yo me quedé mal. Porque cuando yo trataba de descalificar, eso no es importante lo que tú estás diciendo, habíamos de hablar de otras cosas, ya me estaba doliendo el corazón cuando estaba diciendo eso, pero bueno, no sé si exageré un poco, así es que, bueno, eso fue lo que corporalmente yo sentía, ¿no? La emoción, que yo creo cuando estamos haciendo eso, no sé si es muy inconsciente o no, pero por lo menos yo creo que ya en nuestras vidas hacer eso sí ya nos causa pues una desarmonía en nuestra manera de ser, creo. Claro, por eso son 5 tips para tener problemas. Exactamente. Ya nos garantiza. Ya no los podemos tener. Hay que hacer un afichecito y ponerlo, usarlo, los 5 tips. Yo tenía dificultades, cuando tú empezaste a entrar a decirle algo a Gustavo, yo decía, sí, fue así como que entraste de una vez, y entonces yo Gustavo, yo miraba a Gustavo a ver cómo se estaba sintiendo él, estaba sintiendo un poco confrontado, y a mí me daba risa. Yo me reía, pero era como nerviosa, como, mira, lo está confrontando, y él sí de verdad estaba en su relato. Sí, claro. Entonces yo entré a salvarlo ahí a decirle, sí, es que así somos las mujeres y así son los hombres. Sí, ahí me sentí con empatía, Luz. Sí. ¿Cómo es que lo estaba salvando? Que las mujeres generalmente somos así, nos vamos, nos desviamos y no tenemos tanta concentración. Pienso yo que es una de las diferencias en las conversaciones entre hombres y mujeres, que los hombres están como más ahí pendientes, ¿sí? En el momento, bueno, cuando quieren estar pendientes, están ahí más concentrados, pienso yo, porque también cuando hablan mucho, las mujeres hablan mucho. A mí me gustaba Tú no me entiendes, ese libro de las mujeres. Tú no me entiendes, ¿cómo es que se llama una mujer que hizo ese libro? Una filóloga norteamericana. Tú no me entiendes, conversación. Bueno, a mí me llaman Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. No, un libro que Wilber en algún momento lo relaciona, se llama Tú no me entiendes, y se me olvidó Bárbara no sé qué, una norteamericana que ya está traducido al español, y son las conversaciones entre hombres y mujeres, y ella recalca mucho las diferencias ahí entre las conversaciones. Fíjate cómo dan ganas a alguien le pueden dar ganas de salvar y rescatar al otro.
pero cuando nosotros entramos como Salvador, entramos en el triángulo dramático, ¿no? Entonces, ya se manifiesta que hay un desorden en la comunicación, ¿no? Porque Gustavo no necesitaría ser rescatado, él es grande y fuerte y puede defenderse. Se empieza también una dinámica relacional completamente confusa, ¿no? Que no es clara para los roles. Y así vamos generando. Así lo hacemos. Claro, y así vamos generando más confusión. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que queda para hacer la siguiente práctica. Les voy a pedir que sea el mismo tema, que Gustavo arranques también tú. Algo que quería yo señalar es que como ya era tan evidente, no pudieron continuar el tema. ¿Sí? Ya no pudieron seguir conversando y tuvieron que cambiar. Entonces, bueno, Pero porque era, perdona Diana, porque era tan evidente que estábamos en un teatro, ¿sí? Claro, es evidente. Sí, era ya muy evidente, sí. Claro, es evidente que estaban haciendo errores de comunicación y trayendo problemas, entonces ya era insostenible, porque ya ya quedaba en la conciencia, ¿sí? Ya estaba puesto sobre el mantel. Entonces van a hacer ahorita tú vas a plantear la misma situación, Gustavo. Van a tener, hagámoslo de 5 minutos y vamos a nombrar las 5 posibilidades para contrarrestar esos tips. Entonces, en el primero, informa que no tienes disponibilidad, es decir, avisa, ay, mira, tengo que escribir aquí, dame un momento, espérame, respondo este mensaje, ¿sí? Informa que después puedes retomar la conversación. Pueden ser en 3 horas, en 1 minuto, en 5 minutos, un momentito. El segundo, califica, es decir, expresa deseo de saber la importancia o el impacto que esa situación tiene para el otro. Califica. El tercero, habla sobre lo que el otro te habla, no sobre ti, sobre lo que el otro te habla. Trae tu historia solo si es útil para el otro y sé breve, no llenes el tiempo con tu historia. Mírale o háblale o escúchale, es decir, hazle saber que tú lo percibes, que te percatas de su presencia. Y para el quinto, averigua, Dayan lo llama explora la diferencia, averigua sobre esa diferencia, serena tu sistema nervioso central, es decir, permítete vivir un poco la incomodidad de la diferencia y ábrete a conocer otro punto de vista. Les vamos a compartir ahorita un material donde están todos los tips. Exacto. Entonces, los dejo 5 minutitos. No, cambia completamente. La verdad es que sí, cuando te sientes apoyado y la otra persona te dice que sí, o cuéntame, o muy interesante eso, o te dan consejos, sí, se nota muchísimo, ¿verdad? Sí. Desde el otro lado es brutal. ¿Qué emociones emergen en el primer caso y qué emociones emergen en el segundo caso? Bueno, a ver, déjame decirte primero el segundo, que es el que tengo más fresco ahora. Me sentí como integrado, o sea, como mucho más, incluso Virginia, que la estaba viendo como más amiga, ¿sabes? Curioso, ¿sabes? Como más cercana y más compañera, o sea. Claro. Y en el otro caso, sí, también cuando miraba ahí, hay una parte de, quizás eso de amigo y enemigo que comentabas tú, creo que es muy en esa línea lo que se siente, ¿no? Claro, se construye vínculo, ¿no? Sí. Y luego te invita más a seguir hablando porque al ver que es una cosa curiosa, o sea, porque después en cuanto hubo una cosa probatoria y la tienes como amiga y le dices, mira, este es de mi, eso que es de mi tribu o de mi grupo, me aprobó esto, o sea, quiere decir que le gusta esto, hablas con más fluidez y con más facilidad.
que si de un principio sientes un rechazo, ya te cortas a no seguir hablando porque piensas que todo lo que vas a seguir después de eso no le va a interesar, ¿no? O sea, aquí en teoría aquella idea de lo importante que es la primera impresión o de los primeros gestos que des, porque va a invitar mucho a que esa persona siga o no siga hablando. Claro, gracias. ¿Ustedes quieren compartir su experiencia? Mientras tanto, Gustavo puede subir al chat el documento para que ellas lo descarguen ahora mientras las escuchamos. Gracias. Después lo dejaré para que lo estén viendo en vídeo, lo dejo en compartidos o, bueno, pongo el enlace, lo pueden descargar también. Sí, gracias. Oye, pues mira, a mí me pasó una cosa muy interesante porque no sentí que estaba en el teatro. A diferencia de la primera vez, sí. Ahora realmente entré en la conversación con Gustavo. Se me olvidó que estábamos haciendo como la imitación. Yo realmente le estaba preguntando a él qué más, etcétera. Entonces, yo me sentí como él me dice, así, mucho más, en un ambiente muchísimo más amigable, ¿verdad? Más sincero realmente, más auténtico, realmente una conversación que uno puede tener. Y cuando ellos dos hablaban, cuando Luz María y Gustavo, yo estaba escuchándoles lo que estaban diciendo, iba siguiendo el juegue, y cuando hubo la oportunidad entré, pero se me olvidó que era teatro, a diferencia grandísima del otro, que no sabía cómo expresar. Sí. Claro, es más fluido para todos, ¿no? Claro. Sí, yo me sentí también muy empática con Gustavo, estaba siguiendo de verdaderamente el hilo. Cuando le pregunté, ¿te molestó? Porque sentía que se había molestado porque había interrumpido creo que era la esposa, ¿sí? Y entonces me sentí muy empática y como que él también muy abierto, ¿no? Fue como muy chévere. Exacto. Hacer estos segundos 5 tips ayudan a que todos abramos el corazón, a que todos estemos más dispuestos, a que la comunicación sea más fluida, que podamos intercambiar ideas con mayor facilidad y a sentirnos, digamos, a calificarnos mutuamente, sentirnos importantes, validados y por supuesto eso trae emociones mucho más agradables. No se trata de negar la dificultad o el conflicto o la diferencia, sino precisamente de indagar sobre esa diferencia para abrirnos más y ver el mundo de una manera distinta, que otra persona siempre nos muestra una perspectiva diferente del mundo a la que tenemos nosotros. Entonces vamos generando fluidez en las relaciones. A veces el trabajo personal se enfoca mucho en lo subjetivo, pero esto de cómo nos relacionamos con el otro, fíjense que tiene un impacto bien pronunciado en cómo está el mundo subjetivo, cómo está nuestro mundo interior. Entonces, bueno, la invitación a que practiquemos, tengamos en conciencia los 5 primeros y practiquemos los 5 segundos. Ajá, bien. Que les hemos dado hoy. Muchas gracias. No sé, Gustavo, si quieras agregar algo más. No, gracias a todos por participar. Bueno, que nos sigan viendo en el Club PIB, en el Club de la Práctica Integral, las actividades que vamos haciendo. Agradecerte a ti, Diana, pues esto es muy interesante, que cada actividad es un aprendizaje brutal del teatro de las emociones. Y bueno, y estoy feliz de cómo vamos creando comunidad en el club y bueno, tenemos por delante también un camino muy interesante de seguir construyendo, ¿no?, juntos cosas y ir cambiando desde toda la integralidad, desde todos nuestros aspectos.